Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá conmigo. Hoy nos toca ya empezar qué es pues el contenido del curso que pues vamos a estar abordando durante todo el semestre el Renacimiento, pero hoy la clase se dedica a lo que yo denomino el proto-Renacimiento o también en libros de historia del arte suele ser periodo gótico tardío o el Edad Media, o sea, la Alta Edad Media. Entonces, este es este periodo de transición. Ya ustedes, muchísimas gracias a los muchos que hicieron la tarea. Estuve ya leyendo y, bueno, ahí calificando, pero también eh, integrando comentarios al foro que hicieron sobre los artistas, sobre la escena en general del mundo de arte, sobre los mecenas, sobre las obras de arte, sobre los contratos, que interesaron a muchos en lo que ustedes habían abordado. Em, y creo que son temas que los vamos a ir viendo. Lo que abordaron durante la tarea es como son temas transversales al curso en general. Entonces vamos a estarlo viendo a través del camino, ¿verdad? El tema este de cómo, eh, pues cómo existen los artistas, qué es lo que hacen, cómo es que crean sus obras y demás. Em, Así que en relación a eso, pues gracias a todos los que ya llenaron el foro. Y hoy, pues vamos a estar abordando, como les decía, este periodo de transición entre la Edad Media y lo que plenamente llamamos el Renacimiento. Hay bastante material, estamos hablando principalmente del siglo, pues, XIV, el Trecento, pero también, pues, vamos a estar viendo un par de obras que son un poco más tempranas para poderles orientar, para que tengan una idea de dónde es que parten los artistas del Renacimiento, o sea, cuál es la base sobre la cual están construyendo ellos. Y definitivamente, pues es un periodo en donde hay grandes cambios sociales también que se están dando. Entonces, quería empezar la clase de hoy abordando un poco de eso, ese contexto sociohistórico, esos cambios que se están dando a nivel social que van a tener un efecto o van a tener cierto impacto en la creación artística. Entonces, empezaremos por ahí, luego ya abordaremos obras y para el final de la clase de hoy voy a volver a asignar el trabajo del análisis de obra de arte que tienen que hacer. Creo que, si no me equivoco, ya abrí la pestaña de la hoja de selección, pero la verdad es que no vi si ya se habían inscrito algunos. Entonces, pues al final de la clase de hoy vamos a abordar eso, esa asignación para que puedan ir seleccionando las obras que van a estar analizando. Em, Preguntas, dudas, comentarios sobre el foro que quisieran hacer en este momento antes de ya empezar con la clase de hoy. ¿Todo bien? Ok, listo. Cualquier cosa siempre me pueden interrumpir, porfa, no tengan pena, levanten la mano si quieren o si cuando quieran decir algo, yo a veces me detengo como para tratar de escucharles qué es lo que ustedes están viendo y pensando. Pero bueno, vamos a dar inicio con este asunto de los cambios sociales que se están dando en la época. Podríamos decir que lo más importante de esos cambios que se dan en este pues, periodo de la Alta Edad Media o este periodo del gótico y el gótico tardío es que va a haber un gran crecimiento a nivel de las ciudades. Las ciudades van a crecer y ese crecimiento va a llevar un auge económico, demográfico y van a crecer dentro de estas ciudades una nueva clase social que es la burguesía urbana, o sea, esa burguesía, básicamente esa clase social que atiende toda una serie de necesidades que se ligan a, em, a lo económico, a lo comercial, que se está desarrollando en ese periodo. A raíz de eso, pues básicamente o en conjunto con esto se desarrolla este nuevo sistema económico em, y pues básicamente empezamos a ver el capitalismo, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo se enlazan estas redes económicas en pues todo este gran continente y vamos a ver cómo
además de comerciantes, entonces, que surgen como parte de esta clase burguesa, también va a haber toda una serie de gente emprendedora que son los banqueros, ¿verdad? Y entre ellos, probablemente los más famosos son los Medicis de Florencia. Aquí estamos viendo un retrato de Giovanni di Vici, que era él como el padre principal, el que desarrolla el banco de los Medicis. Y bueno, básicamente es un periodo de bastante prosperidad comercial, industrial, financiera, y esto va a haber una gran en las ciudades mismas y con esos cambios, pues ese crecimiento, edificios, iglesias, pues toda una serie de necesidades y esta clase burguesa vamos a tener mayor em, eh, pues necesidad de proyectos artísticos. Eso hace que también ya no estamos hablando de que solo los reyes o los papas o la iglesia básicamente son los mecenas, sino que estos comerciantes y estos banqueros también. Como por ejemplo aquí estaremos abordando la capilla Scrovegni hoy, que fue pues una capilla creada por la familia Scrovegni, precisamente una familia de banqueros, ¿verdad? Entonces, y veremos por qué mandan a hacer esto, pero bueno, muchos de ustedes ya tienen una buena idea del por qué el mecenas en el Renacimiento está haciendo este tipo de obras que tenían este fin público a fin de cuentas. En relación a la iglesia, van a haber grandes cambios en términos de la iglesia y situaciones fuertes, fricciones que se están dando, uno de los cuales durante este periodo es esto que se conoce como la gran cisma, pero que básicamente hay como se divide en dos bandos en torno a quién debe ser el papa y básicamente se separa, digamos, la iglesia por un rato y eso va a generar bastante inestabilidad. Me encanta esta iluminación, es este elemento ilustrado dentro de las crónicas de Francia, que pues ahí vemos y sentimos un poco esa confusión que se están viendo, porque es como que, bueno, ¿hacia dónde vemos? ¿Hacia quién miramos? ¿Quién es nuestro líder? ¿Verdad? Y pensando que la iglesia tiene un papel tan importante, pues podemos saber que eso es parte de una sensación, a pesar de esta gran prosperidad que se está dando, cierta inestabilidad que se está sintiendo. Em, Dentro de la iglesia también surgen en este periodo XIII, siglo XIV, crece en importancia las órdenes mendicantes, que los primeros fueron los franciscanos y los dominicanos, y la idea es que ellos, o sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de de estas órdenes mendicantes? O sea, eso significa que se movían, ¿verdad? Y que también tenían este voto de pobreza. Es que predicaban en estas ciudades. Entonces, este gran crecimiento urbano lleva a estas nuevas necesidades espirituales porque en general los monjes que habían sido como que los que llevaban la batuta en la religión no solían ir tanto a las ciudades, tenían sus monasterios en pequeñas aldeas, pero en general no había esta fuerte presencia de monjes en las ciudades, entonces estas órdenes van a tener mucha importancia en ese crecimiento. Y algo que es interesante es que esta gente, estos franciscanos y dominicanos van a usar la narrativa para predicar, de manera que puedan llegar directo a las personas más comunes, ¿verdad? Y que entonces a través del storytelling, básicamente, que hoy en día se sabe a nivel de negocios, a nivel de diseño, de todo, o sea, todo se trata del storytelling, pues eso fue algo que se dieron cuenta ellos en ese momento, que la mejor manera de llegarle a la gente es a través de estos aspectos narrativos. Entonces vamos a ver cómo también en el arte va a surgir más este elemento narrativo dentro de las obras artísticas del periodo. Em, También en este contexto de las ciudades, crecen se crean, se forman las primeras universidades. Entonces, entre las primeras que se fundan, estamos hablando de la Universidad de París, en Bolonia, en Italia, y en Oxford, en el Reino Unido. Aquí esta imagen me gusta porque es una reunión de doctores en la universidad. La Universidad de París es la que se convierte en la Sorbona, entonces si han escuchado la Sorbona, pues esas
misma universidad. Y dentro del contexto de la universidad, debido a este crecimiento de una forma de acercarse al conocimiento por medio de la lógica, se desarrolla todo un sistema de pensamiento, una filosofía, la filosofía conocida como la escolástica, perdón, uno de las principales figuras de la escolástica es Tomás de Aquino, quien había sido profesor en la Universidad de París, y básicamente la idea ahí es que pues ha estado surgiendo más y más por medio de estas universidades el uso de la razón, pero la razón y la fe no necesariamente van fácilmente de la mano. Entonces, la búsqueda ahí era de conciliar esas dos, ¿verdad? ¿Cómo podemos mantener la fe, pero acercar, que es algo sin explicación, pero acercándonos por medio del uso de la razón? Entonces, esto va a generar mayor interés también, podríamos decir, en propiamente un aspecto más naturalista en el arte, porque la lógica, la razón está formulada a partir de la observación, ¿verdad? Entonces, y de igual manera, vamos a ver que eso en sí va a tener un impacto en la manera en que se va a crear el arte. Em, Algunos aspectos más como políticos, además de, pues obviamente la parte de la iglesia sí tiene su componente político, pero em, hay se empieza, va a haber un declive en Constantinopla em, que inicia a finales del siglo XII y ya llega a caerse por completo Constantinopla en 1453 con los otomanos tomando poder, ¿verdad? Básicamente los turcos. Y ¿qué sucede ahí con ese declive de lo que había sido un gran imperio? Migran muchos artistas, muchos intelectuales, se llevan con ellos textos antiguos, que va a ser sumamente importante en la búsqueda del renacimiento de estos textos antiguos que habían desaparecido en muchos casos en latín o estaban ahí escondidos en bibliotecas perdidas. Muchos se habían traducido al árabe o muchos se habían traducido o se tenían en griego en el Oriente, ¿verdad? Y entonces ese viaje nuevamente hacia el occidente, se llevan estos textos y también pues va a ser importante cómo llevan este estilo artístico bizantino. Aquí estamos viendo una obra de estilo de la escuela bizantina a mano derecha y que vamos a ver cómo pues es un estilo que definitivamente va a tener un impacto durante la Edad Media y que de ahí van a partir los artistas del Renacimiento. También hubo este otro encuentro bélico o guerra, básicamente la guerra de 100 años, que básicamente casi fueron 100 años de conflicto armado entre Francia e Inglaterra, que básicamente Inglaterra quería tener poder sobre Francia y ahí se pelean entre ellos por casi 100 años. em, y, o sea, más de 100 años y pues entre eso se van a dar muchas innovaciones en la tecnología, en las tácticas militares, van a desarrollarse ejércitos permanentes, esta profesión de artillería, o sea, alguien que se dedica a eso. Entonces, eso va a llevar un gran cambio a nivel europeo en relación a la guerra, pero también va a ser interesante porque va a dar pie un poco a estos fuertes nacionalismos que empiezan a surgir durante este periodo, ¿verdad? Entonces, estas identidades nacionales como que muy fuertes y se va a ir centralizando ese poder para eventualmente llegar a tener ya para siglo XVI, o sea, la segunda mitad de la clase, ya vamos a estar viendo estos reyes con mucho poder. ¿Verdad? Entonces ya no va a ser como que este sistema feudal que lo tiene un poco más disperso el poder, o sea, el poder está en manos de muchas personas dentro del sistema feudal,
Ya para este periodo más bien se va a ir consolidando cada vez más en la figura del rey, para eventualmente tener estos em, de reinos bastante autoritarios. Em, Eso hace en el arte también que haya un poco más, o por lo menos se teoriza que hay más interés en como que el dramatismo en el arte, la psicología, cómo estará sintiendo la gente, pues porque este fue un conflicto que generó bastantes dificultades, ¿verdad? Y bueno, entre los últimos elementos sumamente importantes dentro de este panorama sociohistórico que les estoy tratando de pintar antes de ya entrar dentro de la materia propiamente, fue la peste negra, ¿verdad? La peste negra se da hay diferentes, o sea, la peste a cada rato aparece y desaparece, ¿verdad? No es que solo hubo esta, pero en este caso, este brote de la peste que se da entre el 40, básicamente entre el 47 y el 53, 1347 y 1353, em, se estima que murieron entre 30 y 60% de la población. Entonces, esa es una cantidad enorme de gente que va a morir. O si uno no muere, que haya perdido a personas dentro de o sea, todo el mundo tuvo a alguien que se había muerto o que había sido afectado por la peste. ¿Eso qué hace? Pues, si no tenés tanta gente, los campesinos, los artesanos van a ser más importantes, va a aumentar el poder que tienen ellos a la hora de cobrar, a la hora de ser buscados para hacer trabajo, pues como son menos, entonces eso va a generar mayor importancia en relación a su poder, en relación al aumento del salario, y también relacionado a esto, o sea, si ya veníamos mencionando que se predicaba más a partir de la narrativa, ahora también los padres, los sacerdotes, van a predicar más sobre una devoción personal, sentimental. No tenía, o sea, algo un poco más íntimo, más del individuo mismo y no una cuestión de que, bueno, tenés que rezar y tenés que cumplir con los sacramentos porque sí, ¿verdad? Porque si no vas para el infierno, ya eso no es suficiente, porque ¿qué sucedió? De un montón de gente que era muy devota, de igual manera murió una muerte horrible, ¿verdad? Entonces, como que se buscaba más bien tratar de alimentar el alma de las personas un poquito mejor a través de esta devoción religiosa. Y pues todas las dificultades que se enfrentan debido a toda esta muerte, toda esta situación terrible, porque también mucha gente se enfermó y no todos mueren, entonces por mucho tiempo van a estar mal, van a necesitar ayuda, entonces va a crecer el papel de los gremios para suplir esas necesidades sociales. Pongamos que tenés un marido del gremio del textil, ¿verdad? Y se le muere el marido, pues básicamente una familia puede quedar totalmente desamparada, ¿verdad? Entonces los gremios llegaron a llenar esas necesidades, a colaborar y a reconocerse como un grupo de ayuda mutua dentro de la sociedad. Entonces, más o menos ese es el contexto. Nosotros nos vamos a estar enfocando en Italia por ahora. Y pues durante este periodo, o sea, dentro de este contexto, y esto se mantiene básicamente así hasta el siglo XIX, pero hay lo que se conocían como las comunas, que se podría decir que era parecido a los estados, a las ciudades-estado de los griegos, y que así básicamente se dividía, no era un solo país, Italia, y en vez tenés como todos eh, estas comunas, algunos eran ducados, algunas eran repúblicas, estaba el más exitoso, el que mejor le iba, era los estados pontificios, que es pues básicamente Roma y el Papa, y pueden ver cómo pues
esto se dividía de esa manera. Em, entonces, ese es el contexto dentro del cual vamos a empezar a ver hoy los cambios que se generan durante el Renacimiento y cuáles son esos primeros, los primeros, eh, estoy buscando una palabra que no se me viene a la mente en español, shifts, o sea, como que una movida, como un irnos hacia una dirección distinta, ¿verdad? No necesariamente con rebeldía, como podríamos decir que sucede en el mundo de arte moderno, pero sí cambios que de cierto modo, como ya hemos visto, no es extraño pensar que se van a dar considerando ese contexto. Em, entonces, perdón, última diapositiva con bastante texto, pero nada más para que ustedes puedan tener claras las características de este periodo artístico. Definitivamente, la influencia predominante es la iglesia. La mayoría de las obras son de temas cristianas y pues todo tiene que ver, las obras en sí son básicamente con dos fines. Uno es con énfasis en la enseñanza. Mucha gente sigue siendo analfabeta, entonces por medio de las obras de arte pueden enseñarse las doctrinas y también para el uso devocional, ¿verdad? Porque uno eh, para muchos el arte puede ayudar dentro de sus meditaciones. En términos de cómo es a finales de la Edad Media, todavía estamos viendo una obra que es bastante frontal, con mucha estilización, o sea, que no busca ese naturalismo, sino que pues básicamente es las caras, las figuras son completamente estilizadas, no tienen mucha emoción. No expresan emoción, son posturas rígidas y eráticas, ¿verdad? No hay como que una búsqueda de movimiento dentro de esas figuras. Igual la perspectiva es jerárquica en el sentido de que las figuras, dependiendo de su tamaño, dan a entender su importancia. No, no hay una relación necesariamente con un deseo de generar una perspectiva más allá de que, bueno, algo un poco más plano. Colores bastante simbólicos, en vez de ser colores que pues reflejan la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el manto, el vestido de la Virgen en azul. ¿Por qué? Porque la surge la vestimos de azul. O el uso de fondos de oro, precisamente para evocar em, el campo celestial, ¿verdad? Este lugar divino, esto sagrado, cuando estas figuras se encuentran con este fondo dorado, pues precisamente porque no los deberíamos de estar imaginando en nuestro contexto mundano, ellos viven en este otro plano, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a estar viendo hoy cómo en este periodo de transición se empieza a buscar más el naturalismo, se empieza a buscar ese volumen, se empieza a buscar expresión en las figuras, se empieza a usar las sombras para dar ese volumen de los cuerpos, se empieza también a buscar recrear el espacio con algún tipo de perspectiva más intuitiva. ¿Verdad? Entonces ya todo eso se empieza a dar y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en la clase. Preguntas, comentarios, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Ok, listo. Entonces, dentro de esto, ya vamos a empezar a ver obras, o sea, ya es lo bonito de la clase. Y pues les enseño nuevamente la imagen que les había traído anteriormente de la escuela bizantina. Aquí podemos ver una obra que es sumamente plana, ¿verdad? No hay una búsqueda de tratar de dotarle una tridimensionalidad a la imagen. Tenemos este fondo dorado, precisamente como les decía anteriormente, es para pues distinguir el espacio donde reside la Virgen y el niño del espacio nuestro, ¿verdad? Estamos hablando de lugares totalmente diferentes. Em, y vemos cómo, pues, sí hay un interés en
retratar los pliegues del vestido, del manto, este azul de la Virgen, del niño también, pero no es buscando ese naturalismo, sino que es una cuestión un poco más, pues es muchísimo más estilizado, ¿verdad? Y como les había dicho, están migrando artistas que utilizan este estilo al contexto italiano y vamos a ver cómo tiene un impacto directo en la creación artística en ciudades como Florencia, como es el caso de Berlinguero Berlingueri, que podemos entender y ver que pues es un estilo bastante parecido, este fondo dorado, esta cara que sí tiene un poco más de preocupación, ¿verdad? Tiene un poco más este aspecto de ay, pensé que los tenía lado a lado, perdón. De agonía que esta imagen de la Virgen, pero sin embargo vemos que no hay una búsqueda tridimensional. Ojo, las venas, los huesos de la mano de la Virgen, además unos dedos súper alargados, ahí es donde podemos ver también el aspecto gótico, ¿verdad? Porque el gótico tenía estos cuerpos muy alargados, no eran proporcionales, no era una búsqueda de la proporción. Ojo cómo, qué tan estilizado es este ceño fruncido que tiene ella, o sea, eso es una cuestión dibujada. Tiene un poco uso de sombras, pero seguimos sintiendo que la imagen en sí es bastante plana. em, y bueno, no se asemeja al realismo, al naturalismo. Nada más para mencionarles que esto es importante en relación a la obra del 480. Lo que están usando los artistas es témpera, que es mezclar los pigmentos con yema de huevo como aglutinante y agua, ¿verdad? A veces se le agregaban algún tipo de goma, pero ese tipo de pintura es lo que va a predominar en este contexto, es el medio principal de la Edad Media y todavía para este periodo se va a estar utilizando eso. No va a ser hasta finales del siglo XV, o sea, finales del 480, que en Italia se empieza verdaderamente a explorar y explotar el uso del óleo. Pero para este momento todavía estamos usando las témperas. Em, Sí, los niños, como dice Rubén, los niños son, bueno, eso es importante porque vamos a ver ejemplo de cómo cambia eso directamente en la clase hoy, hacia finales de la clase de hoy, cómo son adultos hechos en pequeño, ¿verdad? No hay este interés en tratar de ir a buscar un niño y ver cómo es el niño, algo que va a cambiar definitivamente entrado el Renacimiento. Sí, Victoria. Una pregunta, como habíamos visto en las lecturas que usaban el azul ultramar y que era bastante costoso por la forma de donde se extraía, si esto es témpera, aquí no se usaba solamente en el óleo o si ya el azul se mezclaba, se usaba en la témpera. Sí, del azul se usaba en la témpera también. Sí, definitivamente antes. Lo que no sé es si hay, yo asumo que este es ultramarino, pero al rato había otro pigmento azul que se utilizaba también, pero sí, sí, definitivamente esos pigmentos, ese era el aglutinante que se usaba. Entonces se mezclaban esos pigmentos, a veces muy costosos, con, eh, con la yema. Ujú. O sea, se puede pensar que este cuadro en cuestión de materiales era costoso por Sí, porque por el oro tanto azul. también. Tanto Sí. azul y tanto oro, porque Ujú. la minilla de oro, el pan de oro, la minilla de oro, eso es puro oro también, ¿verdad? Entonces, eso no es nada barato tampoco. Em, sí, y en este caso, pues, a ver, estamos pensando de un mecenas. Yo no les podría decir esta obra para quién era el mecenas o el patrón que había comprado o quién había tenido esta obra, si estaba en una iglesia, no les podría decir, pero de dinero había, ¿verdad? Entonces, además que estamos hablando de un cuadro que no es así tan tremendamente grande, pero las siguientes que vamos a ver sí son inmensas. Y sí, o sea, hubieran costado un montón más. Sí, Wendy. Hola, profe. Hola. Tenía una pequeña duda respecto, tal vez no está tanto que ver con el tema, pero bueno,
respecto a esto de los niños, cómo se representaban, siempre fue un tema de falta de interés como en las proporciones o también había como algo que decir, porque siento que, por ejemplo, en el manierismo todavía se ve mucho como estos niños como muy raros, como muy, incluso que siento que en el barroco, o sea, como que más adelante todavía se siguen viendo Adelante, estos para niños ver. como Sí. raros. Yo diría que durante el Renacimiento vamos a ver a través de este curso diferentes ejemplos de cuando ya los bebés parecen bebés, ¿verdad? Y que los artistas están interesados precisamente en esa observación de los niños. Hoy vamos a ver un ejemplo que a mí me parece encantador, que es de un Cristo chupándose los dedos y ya como más redondito, un bebé. Entonces, ahí y definitivamente ya con el Renacimiento se hace igual. Sin embargo, sí diría que vuelve un poco esa eh, intensidad para los niños nuevamente. Sí, tal vez es en el barroco y aún en el siglo XIX uno puede ver algunos ejemplos de cuando los niños se les retrata, pero creo que también tendrá que ver, habría que entender bien el contexto en relación a cuáles eran las expectativas de los niños sobre los niños, ¿verdad? Si los niños podían ser niños o si más bien nos indica que estas imágenes nos indican de cómo se esperaba que los niños, por lo menos en espacios oficiales, se comportaran, ¿verdad? Como pequeños adultos. Perdón. Pero definitivamente en el caso de estas imágenes no creo que tenga que ver tanto con eso, sino que de Cristo Padre, o sea, aquí es un Cristo, es representación de Dios Padre, entonces también creo que por ahí andaba el asunto de querer representarlo. No necesariamente por un desinterés en la niñez, sino que en el simbolismo presente en las obras. Sí, Ana Victoria. Profe, yo iba a responder a un comentario que hizo una compañera y es que otra forma de hacer pigmento azul antes era utilizando la planta de añil o ya le digo cómo era el otro nombre, el índigo. Era como una forma más barata de hacer el material, el color, Ujú. pero creo que también era como más lento el proceso, entonces la gente prefería el ultramarino porque también era más costoso, pero era como una opción más barata para ciertos Ujú. artistas. Bueno, súper, pura vida, muchísimas gracias. Em, lapislázuli también era material base de alta calidad. Luego él se mezclaba con diferentes materiales para producir pintura al óleo o en témpera, también ceras o resinas. Sí, se usaban también. Gracias, Rubén. Em, Entonces, bueno, vemos esta frontalidad, vemos cómo hay una relación directa con esa escuela bizantina integrada aquí dentro de la obra. De también, o sea, si estamos viendo un poco esa introducción bueno, de otra estética distinta de la que se venía desarrollando. Este es un ejemplo también, este es Bonaventura Berlinghieri, quien fue hijo de Berlinguero Berlinghieri, que acabamos de estar viendo, y que, pues, este retablo me encanta, me parece chivísima, pero creo que es uno de está entre estos primeros ejemplos de querer retratar por medio de la narrativa las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es un retablo que se manda a hacer precisamente como una década después de la muerte de San Francisco de Asís, ¿verdad? Entonces, todavía lo tenían súper presente y aquí se retrata o se cuenta la historia, las historias de la vida de San Francisco. Entonces, en el centro lo vemos como con su hábito, el mecate, ¿verdad? Esa pobreza que ellos predicaban. Me encanta el nivel de estilización de esta cara. Casi que parece como una máscara que le pusieron, pero bueno, no, esa no es la intención, ¿verdad? Esta imagen es la de superior izquierda, es esta de acá, y bueno, son 6 viñetas sobre la vida del artista, del santo.
En este caso, aquí es cuando él se está recibiendo la stigmata, que luego las stigmatas son estas marcas en las manos y pies pues de Cristo y en algunos santos que reciben esa stigmata. Entonces ahí nos está enseñando, San Francisco nos está enseñando su stigmata y lo vemos a él integrado dentro de un entorno. Eso es interesante, ¿verdad? Que empezamos a tener algún tipo de contexto para las figuras, no están solamente en este campo celestial no descrito, pero pues definitivamente no hay ningún intento de darle ninguna perspectiva, la imagen sigue siendo igual de plana, ¿verdad? Pero definitivamente vemos que se está integrando ese componente narrativo dentro de las obras. Em, Hacia finales del Trecento, del Duecento, o sea, hacia finales del siglo XIII, tenemos a Cimabue. Cimabue va a ser uno de los artistas que empezamos a considerar como que definitivamente de este periodo de transición con un arte que busca definitivamente figuras con más volumen, ¿verdad? Voy a dejarlo acá, pero quería enseñarles que tengo este detalle por si quisieran verlo más en detalle. Les pregunto a ustedes, ¿a dónde empiezan tal vez a ver, no sé qué tan bien pueden ver las imágenes, qué tan de cerca o qué tan grandes tienen sus pantallas? Pero dentro, bueno, la imagen a mano izquierda, pues obviamente tiene diferencias en términos de lo que vemos ahí representado, porque ahí está la Virgen y el niño, pero con ángeles y los profetas que están abajo. ¿Cómo sabemos que estos cuatro son profetas? Porque normalmente cuando son figuras que tienen algún tipo de pergamino en las manos, hablan de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces ahí está acompañada ella por esos profetas que están abajo. Em, pero ¿a dónde creen ustedes que empezamos, a dónde sienten tal vez que empezamos a ver un poco la diferencia entre la forma en que está retratando las figuras? Sí, Wendy, adelante. A mí lo que más me salta a la vista es como las marcas en los dedos, que son como más buscando anatomía, siento yo, y como en el cuello, este tipo de cosas que tal vez antes era como demasiado estilizado, demasiado liso, y ahora se busca tal vez como cosas más, un poquito anatómicas. Ujú. Y como de volumen, con sombras, claro, tiene la Virgen de Berlinghieri tiene un poco de sombra, pero ojo la diferencia en la sombra de el cuello. Creo que el cuello es como un perfecto ejemplo de cómo sentimos que casi que yo a veces pienso, ¿puedo meter la mano ahí? O sea, hay espacio, yo siento que yo pueda meter la mano ahí y en este caso, ojo cómo se siente o parece casi más como un collage, como algo pegado, la cara de ella está como pegada ahí contra el azul, mientras que aquí sentimos que ella está dentro de este manto que tiene en la cabeza, ¿verdad? Y no necesariamente nada más una cara pegada. Sí, definitivamente también los dedos buscan un poco más esa anatomía. ¿Qué más? Profe, Sí. pensando en esa misma idea, no sé, yo veo como la superposición, como cada ángel está uno detrás de otro y como que da esa ilusión de más espacio, de buscar algo más tridimensional, por así decirlo. Entonces sí, como que sé lo que está adelante y sé lo que está atrás y eso me da una mayor ilusión de lo que es el espacio y los objetos con un volumen. Correcto, y en este caso tenemos una noción de los que están aquí como justo a la par de la Virgen y estos que están atrás. Entonces, es una cuestión, claro, de esa disposición de los ángeles, pero se da esta sensación también de que que va hacia atrás en el espacio. Sí, Ana Victoria. Profe, yo tengo la duda. ¿Este estilo plano de representar las figuras era por una cuestión estilística o era por, no sé, me pregunto como si no usaban
no usaban referencias de la vida real al tratarse de personajes como bíblicos. Sí, no, No sé, ¿usted sabría definitivamente. decirme? O sea, eso es algo que se había dado durante la Edad Media. ¿Por qué? Porque, digamos, sabemos que todo esto surge de la antigua Roma. Los romanos tenían una capacidad excelente sobre el naturalismo, pero debido a la iconoclasia, esta preocupación por crear imágenes de las figuras santas y que eso era considerado posiblemente pues un sacrilegio, entonces había cada vez como que desde 500 de la era común hacia adelante hay eh, una desconexión total entre la creación de imágenes que se parecían a la realidad precisamente por eso, porque no queremos posiblemente entrar en esta preocupación de la veneración de imágenes, ¿verdad? Y que la iconoclasia habían varios periodos con grandes movidas que destruyeron obras de cientos y miles de obras de arte en diferentes periodos de la Edad Media, precisamente porque hubo toda esta perspectiva de que imágenes eran malas, ¿verdad? Y que no, y que uno no debería de rezar viendo las imágenes, porque entonces uno lo que está haciendo es idolatrando en vez de, pues uno debería de estar usando la mente, digamos, era la perspectiva o el pensamiento de muchos de que no se debería tener imágenes. Entonces la solución para eso era crear imágenes que no parecían reales, ¿verdad? Figuras de los santos, de la Virgen, etcétera, que no parecían reales. Y pues aquí es donde ahora vamos a ver cómo nuevamente, y por eso es que muchas veces se llama el renacimiento, porque hay un renacer de ese interés en el naturalismo pues, de la antigüedad. A ver, Daniel, me pusieron un montón de cosas. Wendy pone que usan la perspectiva también. Wendy, ¿a dónde ves la perspectiva? Como en este trono, no es como una perspectiva como la que conocemos hoy en día, tal vez, pero sí se ve como súper fugado, como Mm, el trono y así. Tenía Total. otra duda, pero si quieres, sigue con los comentarios y ahorita la hago. Ok, definitivamente hay una búsqueda de perspectiva. No se ha logrado en términos matemáticos porque todavía la perspectiva cónica no se ha desarrollado, no se conoce necesariamente todavía, pero sí los artistas están buscando hacerlo. Entonces, ojo, esas líneas de punto de fuga que no los vemos, por ejemplo, en la imagen bizantina, ¿verdad? O sea, ahí definitivamente no hay esa búsqueda. Em, Rubén, el arco en la parte de abajo de la silla y los rostros de tres cuartos también generan esa sensación de perspectiva. Daniel, no sé si querías decirlo. em, pero nos indica Daniel también que él nota que es una composición mucho más pensada, parece que la imagen tiene un recorrido visual mucho más consciente y la posición de los pies del Virgen con un pie adelante y otro más arriba. Y eso creo que, eso que mencionas, Victoria, creo que es clave. ¿Por qué? Porque, perdón que no traje un detalle de esto, pero ojo cómo percibimos o sentimos esa rodilla de ese pie que está más arriba y que pues eso también integra un poco más de movimiento, ¿verdad? Porque si ha subido ese pie nos da esta noción de que va a bajar ese pie. Entonces, ese hieratismo, esa solidez, esa rigidez anterior, vemos cómo están empezando a quebrar con eso poquitos, pero sentimos que la rodilla de ella sale, ¿verdad? Que hay que hay masa debajo de esta tela que cae sobre su rodilla. Igual algo que no podríamos decir que necesariamente se siente en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, una cuestión simplemente dibujado y no, pues no nos da esa sensación como lo percibimos acá de que, pues, ese es el regazo de ella, ¿verdad? Y que ahí Cristo está, de cierto modo, también como que sujetado un poco sobre ese regazo, un poquito más, no es tremendo, pero es un poquito más que en el caso de la obra de Berlinguer. Sí, Wendy, ahora sí.
La duda sería como, básicamente, ¿por qué solo hay motivos religiosos en este tiempo? ¿Es que no se conservan otros o es que no había interés o también puede ser que haya sido perseguido, ¿verdad? Ujú. Creo, es buena pregunta. A ver, sí habían otras formas artísticas, o sea, por ejemplo, por medio de los, ay, ¿cómo se, los, las tapicerías, por ejemplo, en los grandes castillos y esos tipos de palacios grandes, iban a tener eso precisamente para cubrir las paredes, entonces tenía esta función decorativa, pero también esta inversión. em, pero sí, supongo que con los cuadros igual, el retrato para este momento no es gran cosa. Habían la gran mayoría de libros iluminados o manuscritos ilustrados, em, de los temas que se iba a pagar para que tuviera, por todo tendría que ser hecho a mano, ¿verdad? Y entonces, principalmente era para textos religiosos que se iba a mandar a que se pintara y que se iluminara o ilustrara esos textos. Entonces, creo que es simple y sencillamente a dónde la gente ponía la plata. O sea, a dónde estaban dispuestos o a dónde sentían la necesidad de invertir. em, Porque sí, como les digo, ni siquiera es que tenemos mucho retrato. Sí hay algunos manuscritos que tienen que ver, que tienen otros temas, ¿verdad? Entonces, tipo, a que hayan em, libros que irían a tener dibujos, pinturas con otra temática, pero sí, no es porque es una buena pregunta. No se hacía. Y va a ser precisamente en el periodo del Renacimiento que vamos a ver un auge en un arte laico, ¿verdad? Que va a haber más obras que sean de otras temáticas, empezando por el retrato y luego llegando hacia el paisaje. Ya con el barroco estamos con los bodegones, las escenas de género empiezan también en ese periodo, ¿verdad? Entonces, interesante. Ok, entonces creo que hemos visto cómo se empiezan a dar esos cambios. Otro artista, Cimabue es artista de Florencia y otro artista que está pintando en este mismo momento, pero en la ciudad de Siena y considerado como que el padre de la escuela sienesa, es Duccio. Entonces, pues esta es una obra que básicamente creada en el mismo momento, misma temática y algo que vemos en el caso de Ducho es que tal vez todavía tiene un poquito esa frontalidad en ciertas partes, a ver, pero sí integra una búsqueda de más tridimensionalidad, modulando, ojo, la rodilla, ¿verdad? Con la luz que le cae, las sombras que genera el vestido, precisamente para darnos a entender que hay un cuerpo debajo. Em, Eso por un lado. Sin embargo, tal vez no se siente tan claramente ese espacio como lo sentimos en el caso de Chimabue, pero algo que es muy encantador y que también va de la mano con lo que ustedes leyeron sobre habilidad y que muchos mencionaron sobre habilidad, cómo a través del Renacimiento ya deja de ser simplemente un trato económico entre pintor y mecenas, sino que ahora también tiene un componente de que el mecenas quiere una obra de tal artista porque refleja su capacidad o su virtuosidad, ¿verdad? Y eso lo podemos percibir definitivamente en la obra, ahorita nos devolvemos a esta, pero en la obra de Ducho, viendo ciertos detalles, como por ejemplo cierto tipo de ingenio, como este ángel que carga el trono y que más bien lo que está haciendo es que perdón, me devuelvo un toque. Aquí es casi como que los ángeles han venido a sentar el trono y que lo están como cargando y que están como que dejándolo sobre un piso o sobre un pedestal. Y ojo, el detalle de los deditos acá del ángel, ¿verdad? Entonces
de cierto modo hay como un empezar a querer pensar, bueno, ¿cómo funcionaría eso? ¿Verdad? Ya no es una cuestión solamente milagrosa, sino que, bueno, estoy pensando, si hay un ángel y el ángel está cargando, ¿a dónde pondría ese ángel esa mano? ¿Verdad? Y como que empezar a pensar ese tipo de cosas, así como también la virtuosidad que se puede percibir de estos detalles. ¿Verdad? Y esta capacidad. Aquí lo que estamos viendo es el borde del manto de la Virgen, em, pero que además está cubierto con algo que se conoce como pseudoescritura, que no es escritura en sí, pero da la impresión de que es, y que entonces ella tiene este manto bordado con algún tipo de texto importante. Sí, Victoria. Sí, aunque en la obra esta de Chimahue, se ve, hay más decoro, más como está más saturado en cuestión de personajes y todo esto, pero no sé si ven, como estaba mencionando ahora con la rodilla, Ujú, la de este lado se ve como la rodilla levantada, la que tiene el pie arriba, ¿verdad? ujú, Sin embargo, como el otro pie se ve abajo, pareciera que el niño está en el aire, al contrario de la de Duccio, que las rodillas sí se ve que el niño está apoyado sobre una rodilla. ujú. Entonces, en esa naturalidad sí, la obra de Duccio tiene un poquito más de naturalidad en ese sentido, aunque Ujú. sí, la otra está, ¿verdad? Más saturada, más llena de detalles. Sí, sí, totalmente. Y ahí viendo este bebé, parece un poquito más bebé también, o sea, como que yo siento un poquito más esos gorditos de pie de bebé, ¿verdad? Y como sí parece que se está sentando sobre la rodilla de la mamá y que este piecito más bien lo tiene apoyado sobre el regazo de la otra pierna, ¿verdad? Entonces sí empezamos a ver a alguien que posiblemente está mirando modelos, ¿verdad? Gente real y ver cómo, y entonces ese interés en la observación para ver cómo se ve en la realidad está ahí. Sin embargo, por otro lado, ojo, estos dedos súper largos, ¿verdad? Que nos recuerdan un poco al ejemplo bizantino que les había enseñado, que es también un efecto pues, de esa desproporción gótica que la alargaba todo. Entonces, aquí podemos percibir cómo hay esta búsqueda en este momento entre estos artistas de este periodo, con una diferencia por el lado de Duccio, que creo que es importante, que es como que este amor por los patrones, que lo vamos a ver en otros artistas y que es como que este amor por la belleza, por ese componente también de demostrar esa habilidad artística que tiene el artista. Em, Son las 3, déjame ver qué pusieron acá. Ajá, sí. Rubén menciona la tela detrás de la Virgen es muy interesante, la caída, perdón. La caída de la tela y las formas, los personajes no se superponen. Ahí sí, no se superponen, pero y más bien como que están ahí un poco flotantes. em, pero definitivamente, pues esos detalles son claves. Sí, Wendy. Em, es que veo que en la imagen de la derecha la piel se ve como un poco verdosa. ¿Será que hay manera de saber si ya se empezaba a utilizar estas técnicas para que la piel se vea realista, que se utiliza verde por debajo o no hay Habría que como mucho investigar. registro? Yo no estoy Ok, segura. Uno nunca sabe también dependiendo lo que se le hace. Esta obra, o sea, he visto ambas obras en persona, pero honestamente no le podría decir si es verdosa en vida o si eso es como el efecto de la imagen que está en línea, ok. ¿verdad? Pero sí sería, o sea, es tema de investigación de cuáles los métodos y los procesos de estos pintores, que no sabría decirle en este caso, que en qué momento se empieza a usar esos pigmentos. Perdón por eso.
No, no, profe, ahí me queda a mí para investigar. Me parece muy bien. Ok, listo. No, más bien son las 3:07. ¿Por qué nos hacemos un breve receso? Ya llevamos una hora de estar conectados, entonces veámonos porfa a las 3:25 y daremos inicio nuevamente. Gracias. Listo, entonces habíamos quedado acá con Giotto, el estudiante de Chimabue, nos devolvimos a Florencia y bueno, hoy les tengo bastante cosas que enseñar, entonces la idea es ver si qué tan rápido puedo ir, pero a la vez también me interesa muchísimo que ustedes puedan afinar ese ojo y poder ir observando cosas que notan que son diferentes. Entonces, Giotto, discípulo de Chimabue, estaba súper interesado en seguir desarrollando hacia podríamos decir, hacia este naturalismo. Y pues estaba sumamente interesado en observar. Se dice que ya se sabe que él en ocasiones está usando modelos. Entonces vemos esta obra que la podemos comparar con la anterior, o sea, en el sentido de que estamos hablando de dos eh, mm, eh, Virgen y Niño entronizado, ambos están en Uffizi, ambos son inmensamente grandes, ojo las dimensiones de estos retablos, son súper, súper, súper grandes y pues claramente sigue habiendo un desarrollo por parte del artista hacia cierta búsqueda del naturalismo. ¿Qué notan? ¿Qué ven? ¿Qué sienten? ¿Qué perciben de esa diferencia? ¿A dónde sienten que haya como cambios fuertes? Sí, Ana, Profe, en las miradas de los personajes. ok, déjame ver si tengo, ok, ¿qué quieres decir de las miradas de ellos o las caras de ellos? Ah, no, me refería como a la dirección en la que están viendo Ok, los personajes de un cuadro en comparación al otro. ok, ok, entonces ella de cierto modo casi que parece más realista, no tiene la cabeza así como toda extraña como la imagen de Chimehue, pero que tal vez es un poco más de pasividad. Vemos esa diferencia. Victoria. Ya se ve más perspectiva en el trono. Ok, entonces vemos nuevamente esa búsqueda de perspectiva. ¿A dónde lo sentís o lo percibís? Bueno, los laterales. Ok, Ujú. acá. Listo. Exacto, sí. Ajá. A ver, ¿qué más tengo? Alicia. Sí, yo creo que, bueno, si es a lo que se refería la compañera, sí, que los personajes están como mirando directamente ahora, no hacia el frente, sino hacia la Virgen, que los ángeles están ahí hincados, ya se ve como más ese naturalismo en los cuerpos, menos montados y súper interesante también que el bebé cada vez se va viendo como más bebé todavía, entonces ya está como más gordito, la carita se ve más cachetona, se ve más bebé. Ok. No sabía que era eso, si eso era lo que quería decir la compañera Ana anteriormente de las miradas, pero sí tiene razón, no le entendí eso que me lo aclaraste ahora, Alicia, así que todos están mirando a la Virgen, que en sí es un poco, pues más, tal vez más realista, o sea, en el sentido de que están viendo a la persona, la figura más importante, no nos están mirando hacia nosotros, y también ese naturalismo en esos ángeles hincados estas diferentes figuras ya no están superpuestas como las vimos anteriormente. Paul, adelante. Yo noto un par de cosas, pero tal vez la más importante es el tratamiento más realista o natural y contrastado de la luz, especialmente en esta estructura del trono. Me remite como a esta arquitectura iluminada a la perfección, como del surrealismo y que pues da como esta profundidad de la perspectiva. Y otra cosa que tal vez no veo bien de tan lejos, pero algo que le estaba siguiendo la nota en las obras anteriores era lo que tiene en la mano el niño.
que en la primera me sacaba mucho de onda porque parecía como una crayola súper roja. Ahora no sé si todavía lo tiene. Sí, Am, en todos los casos es como un tipo de pergamino. En el otro era rojo enrollado, este es ajá. enrollado, pero no rojo, y aquí ya lo tiene como estirado. Ah, ok. Entonces sí lo Ujú. tiene todavía. No, Y no era eso es nada más. crayola, pero parece. Sí. Y entonces, la iluminación diría yo que es bastante evidente además en las figuras, ¿verdad? Qué tan importante es que le veamos ahí como este toque de luz en los hombros, en los pechos de la Virgen, en la rodilla, que lo vemos acá, nuevamente el hombro, ¿verdad? Las figuras de estos ángeles. Tony. Sí, bueno, aportando igual a lo de los compañeros, mencionando de parte de la luz, se puede observar que todas las sombras tienen una misma dirección, tiene una coherencia en la que la luz viene hacia arriba, choca en las caras y genera sombras en todas las zonas de los cuellos, parece viniendo desde el centro para abajo. Y no solo de notar que no solo las caras están viendo a la figura, sino que también la corporalidad misma está también de lado. Hay Ujú, mayor afluencia de toda la figura de lado y hay inspecciones en tres cuartos también, al contrario que la primera, que todos los rostros y todos los cuerpos están frontales. También hay una gran profundidad en lo que es la sección de las piernas y a donde está sentada la Virgen, porque se siente que viene para el frente. Eso también sumándole a todo lo que he mencionado. estoy tratando de ver si tengo ahí. Aquí tal vez lo puede ver un poquito más grande, sí, del regazo de ella, o sea, la luz, creo que esa coherencia es sumamente importante, como le señalás, ¿verdad? Y cae igual sobre todas estas figuras. También eso que decís que los estamos viendo de lado, que nuevamente aborda un poco más ese realismo ante estas figuras, definitivamente. Alguien más tenía la mano levantada, creo, y no sé si la bajaron. También todos estos diferentes, perdón, sí, adelante, David. Sí, perdón, profe, es que sí, había sido yo el de la mano levantada, pero Ah, era lo mismo que comentó el compañero Paul de como los cambios de color, que ahora hay como más zonas muy oscuras, zonas muy claras, no es como, hay más este contraste en ese lado. ujú. Sí, definitivamente sentimos, percibimos más el efecto de luces y sombras. También otro aspecto que es bastante interesante es que todos estos señores son individualizados. Y no solo eso, sino que, digamos, cada una de estas caras es diferente. Lo habíamos visto con los profetas, pero aquí definitivamente se siente que hay este deseo como de individualizarlos. Y además hay otro aspecto que a mí me parece súper importante dentro de el juego que se está haciendo en torno al espacio, pues anteriormente vimos que sí, se siente que hay una profundidad debido a la superposición de estas figuras, este está más arriba, ¿verdad? Y entonces entendemos que y además está no solo arriba, sino que detrás de la silla, en este caso, pues no solo hay una superposición, pero es una superposición más realista en el sentido de cómo, qué interesante cómo los aureolas de los mismos santos tapan la cara de los otros santos, ¿verdad? Entonces, eso sí que es como muy revolucionario. ¿Por qué va a pintar uno una figura si le va a tapar la cara? Pues porque en la realidad si tiene uno un disco de oro ahí y le va a tapar la cara del que está atrás, ¿verdad? Entonces, eso también es interesante, así como este detalle de cómo vemos a través de estos brazos, digamos, de este trono que tiene este espacio abierto, esta apertura en el mismo trono, pues vemos una cara, acá vemos esta cara a través de eso. Entonces ahí es donde entendemos también que es una figura que va hacia atrás, o sea, esta figura está hacia atrás. Y lo que nos brinda, para mí, la manera en que anteriormente dije, bueno, puedo meter yo la mano ahí, le puedo meter la mano al cuello, puedo sentir esta curvatura del cuerpo. Y también para mí es como esta sensación de que puedo respirar, hay aire ahí en este espacio, se siente que hay aire que se pueda respirar.
sí, se siente que hay como espacio y que hay aire que transita dentro de este espacio muchísimo más que se percibe aire o atmósfera dentro de la imagen de Cimabue. Entonces creo que esos son muchos de los aspectos importantes de la diferencia entre estas dos maestás. Y Giotto, como les mencionaba, es el discípulo, estaba sumamente interesado en integrar el naturalismo y podemos decir que definitivamente él fue mucho más rebelde o como que iba a quebrar más con lo que vino antes. Ojo como aquí estamos ante nuevamente una imagen de San Francisco recibiendo la estigmata. Es este retablo también bastante grande. Ojo cómo él está, oh, me está saliendo cosas. Le sentimos esa masa, ese volumen, aquello que habían sentido, percibido en el ángel que estaba aquí arrodillado anteriormente, que tal vez no lo señalé lo suficiente, pero ojo cómo sentimos que cae esa tela. ¿Verdad? Esos pliegos de la tela que habíamos visto desde el bizantino, pero ahora sentimos que cae con peso, con la gravedad, que el cuerpo de la figura tiene ese peso sobre el suelo, está hincado sobre el suelo, no está como ahí tipo flotando. Y lo sentimos también en esta figura del San Francisco, ¿verdad? Sentimos, percibimos que él tiene como que esta rodilla hincada y que está sobre esta, y que lo ha integrado dentro de un entorno también, o sea, tiene su ambiente. Entonces, eso parecido a lo que habíamos visto anteriormente con la imagen de San Francisco, que tiene estos elementos narrativos, aquí también tenemos elementos narrativos. Y cómo en estos casos, les había señalado, bueno, ojo el interés en insertarlo dentro de un contexto específico para contar la historia, pero percibimos muchísimo mayor naturalismo hacia las figuras, hacia lo que está retratando el artista, en este caso predicando, en ambos casos, pero de ambas obras, es predicando a los pájaros, ¿verdad? Y entonces, ojo, esta gran diferencia en donde sí, seguimos con una obra que tiene un fondo dorado, sin embargo, percibimos un espacio. Aquí es muchísimo más plano, ¿verdad? Ay, Dios mío, se me fue otra vez el internet. Supongo que no me escuchan, ¿verdad? Profe, Sí. también se ve en los edificios, como ve en este, se ve completamente plano y los monjes están así como súper rígidos. En el otro ya hay más movimiento y también los edificios que están ahí están así como en tres Están cuartos. buscando, están Ujú. buscando una perspectiva, definitivamente. Em, y entonces, pues todos percibimos, por ejemplo, esta montaña detrás, o esta montaña, o el árbol de estos pájaros, qué tan plano es comparado con esa sensación de que esto es un camino que va hacia atrás, ¿verdad? Este paisaje de atrás. Esa integración del paisaje es sumamente importante y lo vamos a ver abordado tremendamente por Giotto en la Capilla Scrovegni. Aquí pueden ver la capilla hoy en día, es parte del museo de la ciudad ahí en Padua, pero originalmente había sido parte de la capilla del palacio de los Scrovegni. Los Scrovegni es una familia, otra familia de banqueros italianos y pues precisamente manda hacer se manda a hacer precisamente como para absolverse del eh, pecado de la usurería, ¿verdad? Que es cobrar intereses y de los banqueros sobre eso viven, ¿verdad? Y entonces, pues, eso es considerado un pecado y en ese sentido, pues, se manda a hacer esta capilla precisamente como parte de su manera de resolver esos problemas que él estaba preocupado de tener al futuro pues esperaba él llegar al cielo, ¿verdad? Entonces, aquí uno está dentro de la capilla
primero quería mostrarles este no es el altar, sino la puerta, ¿verdad? Entonces uno ingresa por acá, pero quería enseñarles primero esta imagen que es del juicio final. Y sobre los costados norte y sur de la capilla hay escenas de la vida de Cristo y de la vida de la Virgen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está acá, pero en esta pared, o sea, mirando hacia la salida o la entrada, la salida, vemos eh, un juicio final. Aquí lo pueden ver nuevamente, que creo que a mí me encantan las escenas de juicio final, pero también dentro de eso hay algunos detalles que son claves, ¿verdad? Las escenas de juicio final muchas veces remiten a las imágenes de la Edad Media, piensen en los tímpanos de los monasterios, ¿verdad? Con esos animales y estos como diablos que van a estar comiéndolo. Y entonces aquí podemos ver esta imagen del diablo terrible que está como consumiendo todos estos almas pecadoras, ¿verdad? De este costado, de este lado de los condenados, del lado del juicio final. Pero al otro lado están todos los que han logrado la salvación, ¿verdad? Ahí siendo como llevados hacia el cielo. Aquí están saliendo de sus ataúdes, van hacia el cielo, los salvados, acompañados o dirigidos por estos ángeles que están acá. Y me encanta este detalle que es de Enrico Scrovegni, específicamente entregando presentando a la Virgen María esta capilla, esta misma capilla, y lo está ayudando también un sacerdote, tal vez era el sacerdote del momento, no les podría decir, pero como él se está integrando dentro de esta imagen del último juicio, ya del lado de los salvados. ¿Verdad? Entonces, pues en relación a lo que muchos de ustedes observaron en el foro, pues las razones del por qué se mandan a hacer estas obras de arte muchas veces pues tiene que ver en este caso totalmente de la salvación de su alma, porque él, Enrico, estaba muy preocupado por este tema, ¿verdad? Él no era la primera generación, entonces ya era como una generación de banqueros de su familia y entonces ya era como una preocupación súper profunda de que todos iban a ir al infierno, ¿verdad? Ahora aquí es viendo hacia, o sea, estás como del lado de la puerta o del lado del último juicio, mirando hacia el altar. En el caso, algunas de estas escenas lo que enseñan es Dios Padre, escena de la Anunciación, pero yo les voy a enseñar solo algunas de las imágenes de las que están en las paredes acá. Déjame ver el chat. Mm. Em, en distribución a la Capilla Sixtina, sube el cielo por la izquierda y se va al infierno por la derecha. Siempre es así, em, pero sí, sí se parece bastante al último juicio de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Entonces, dentro de esto, pues señalar esto de la narrativa, ¿verdad? Esta noción de tener como estas viñetas en una obra de arte, entonces que podríamos considerarlo como una sola obra de arte, pero que tiene estos diferentes capítulos o cápsulas, como lo habíamos visto en este gran retablo, pero en este caso, pues son estas diferentes escenas. Em, Una de esas que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, es esta de Joaquín y Ana, que se encuentran ante la Puerta Dorada. El tema es que Joaquín y Ana son los padres de la Virgen y ellos habían llegado a ser viejitos y nunca tuvieron hijos y eso era mal visto en la religión judía y él se había ido como de, como a rezar por ser mal visto y a ambos les llega un ángel que les avisa que ella va a tener una hija y que va a ser una hija importante. Entonces aquí se están encontrando, él vuelve porque recibe la noticia, ella como que sale a recibirlo y pues se besan y están felices por la noticia que han recibido. Em, o esta escena la traigo porque principalmente vamos a volver a ver esta imagen de acá. Em,
de los que van al cielo, solo gente burguesa, todos los que pudieron comprar su salvación, sí, como dice Victoria, todos los que pudieron comprarse la salvación, todos parecen estar bien, ¿verdad? Tal vez todos estos eran los amiguis y las familias de Enrico, entonces de ahí aseguraron que iban para bien. Em, sí, entonces, pues hay distintas escenas de la vida de Cristo, este es el beso de Judas, ¿verdad? Cuando él señala, Judas señala a los soldados romanos quién es Cristo. Aquí podemos ver a San Pedro que le va a cortar, le está cortando la oreja a uno de estos romanos. Esta es una de las escenas más famosas, digamos, dentro de la historia del arte, debido a que dentro de una sola imagen podemos ver muchos de estos cambios que se han dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues los artistas, o el artista, en este caso Giotto, está muy interesado en generar una escena a la cual nosotros nos podemos, casi que nos podemos insertar, podemos sentir empatía. Las figuras tienen unos gestos emocionales, psicológicos, y aquí es donde empezamos a ver la psicología integrada dentro de las imágenes, ¿verdad? Entonces aquí vemos, por ejemplo, los ángeles que están así como, hasta que los angelitos en los querubinos que están en el cielo están sufriendo, se están agarrando, perdón que el detalle no es de buena calidad, se están agarrando la cara, están sufriendo igual. San Juan también está así como que no lo puedo creer, ¿verdad? O sea, están sufriendo, sentimos, percibimos todo ese sufrimiento a partir de los gestos, de las caras, de la manera en que pues las personas se han situado en torno a la lamentación, que es cuando bajan a Cristo de la cruz. Y también algunos detalles que se consideraban bastante, a ver, podríamos decir innovadores para su momento o bastante rebeldes también. Fue, o sea, una de las críticas que habrá recibido en su momento es que cómo se le ocurre pintar figuras. Anteriormente dijimos figuras que iban a tapar las caras de otras figuras de ángeles y santos. En este caso, estas figuras que vemos de espalda. Eso es muy extraño, eso no es común ver. ¿Por qué vas a integrar una figura de espalda? Pues precisamente porque la idea es generar una escena que parezca natural, una escena que parezca, bueno, así era, ¿verdad? Cristo no iría a estar sin gente que estuviera alrededor de todo su cuerpo, no iría a ser solo tener gente de un lado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver esos cambios que se dan, ese elemento psicológico, ese elemento de integrar el entorno, ese paisaje detrás, ¿verdad? Esas figuras con esos gestos bastante fuertes. ¿Cuál habilidad, Victoria? Que mencionas que esa habilidad, ¿cuál en particular? Cuando un artista busca, no sé, Cambiar. innovar, A ajá, innovar, sí, exacto. inno- Sí, precisamente. O sea, él buscaba, él insistía y se dice que pues obviamente no tenemos tanto registro de cómo habrá sido el día a día de él, pero se intuye que no era necesariamente bien visto en su momento por su maestro y demás, pero que él insiste en seguir adelante y definitivamente va a pues echarle pavimento para lo que viene más adelante, ¿verdad? Em, Hay algunos aspectos también que son interesantes que se han señalado sobre, por ejemplo, cómo podemos ver em, ecos visuales dentro de las diferentes viñetas que se encuentran. Entonces, por ejemplo, aquí la escena de la Natividad con la Virgen que va a agarrar su bebé y aquí pues la Virgen nuevamente, pero mayor y abrazando a su hijo ya difunto, ¿verdad? También en el espacio hay estos elementos decorativos pintados. Entonces, esto que estamos viendo es pintado, no es mármol, da la apariencia de mármol. Y además,
en la pared, y me devuelvo, perdón, un toque nada más para que se den una idea de dónde estamos hablando. Es esta parte de abajo, como que este zócalo de abajo, pintado, este zócalo pintado de abajo, y tiene escenas de los 7 vicios y las 7 virtudes. Entonces, todas están emparejadas, los vicios y las virtudes, o las virtudes y los vicios. Entonces, por ejemplo, aquí se ve lo que es la caridad a mano izquierda y la envidia a mano derecha. Entonces, pues todo esto son mm, obras dedicadas también a la enseñanza, ¿verdad? Pues al público también, para que el público sepa que se está haciendo esta gran obra. La capilla, pues era una capilla privada, pero mucha gente hubiera entrado a ver, o sea, toda la gente que hubiera visitado a los Crudeñi iban a visitar, en la capilla pues iba a tener sus misas, iba a llegar gente a la misa, entonces como todo el mundo iba a poder alinear esta gran obra con esta familia, ¿verdad? Y que, como sabemos, esa era una de las grandes intenciones. Había mencionado yo anteriormente a Duccio. Duccio, pues lo traje, él es de Siena, no es de Florencia, y aunque había ido en algunos momentos a Florencia y hay como un cierto intercambio entre Cimabue y Duccio, como mencioné, son del mismo periodo, em, pero básicamente en Siena, Florencia suele ser como que el lugar donde pensamos más que cualquier otro sitio en el desarrollo del Renacimiento, pero Siena también va a tener artistas sumamente importantes durante este periodo. Es una ciudad bastante, o sea, les va bastante bien porque ahí ellos son los banqueros del Papa. Entonces, aunque son de otra ciudad o estado, es la de Siena, pues tienen ese componente. También Siena se ubica sobre la vía francígena, que es el camino entre Francia y Roma, por lo que era súper frecuentada ese camino y mucha gente pasaba por ahí. Había el turismo de peregrinos, turismo de comerciantes, o sea, un montón de gente pasaba por Siena. Y Siena era una república. Y algo que es muy interesante es que era una república oligárquica, entonces los que mandaban eran los oligarcas, los que tenían cierto poder, pero lo interesante es que no era un solo duque o un solo líder, sino que lo que reinaba era los 9, que cada año se cambiaba entre los principales oligarcas de la ciudad, pues se denominaban los 9 que iban a ser parte del consejo, digamos, de la ciudad. Em, entonces, habíamos visto el Ducho anteriormente y podemos decir, uno de los discípulos de Duccio es Simone Martini, y Martini va a tener todavía bastante del componente gótico, ¿verdad? Ojo, esos cuerpos como bastante largos, pero dentro de eso también un refinamiento, un nivel de refinamiento que sentimos o percibimos en la obra de Duccio también, que anteriormente les había enseñado, como que el nivel de detalle del bordado, del del manto de la Virgen, o esa tela que estaba cayendo detrás de la Virgen misma, ¿verdad? Hay un montón de detalles, es como un preciosismo que percibimos entre los artistas en el arte, especialmente de Simone Martini. Esta es una escena de la Anunciación, ¿verdad? O sea, aquí lo que estamos viendo es el ángel Gabriel que viene a anunciar la escena, o sea, anunciar a la Virgen que pues va a ser madre de Cristo. Pero lo que quería enseñarles también es el nivel de detalle pues, de toda esta obra. Frecuentemente la Virgen está leyendo, ¿verdad? Cuando llega el ángel Gabriel. Y aquí quería ver si era posible, no sé si lo pueden detectar, pero dentro de la hoja de oro, los detalles de hoja de oro, aquí podemos ver que dice, Dios salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Perdón que eso está incorrectamente eh, traducido, pero
Pero ojo, lo que quería enseñarles es esta textura de estos patrones que están em, en la hoja de oro, ¿verdad? Y eso se logra gracias a un cierto tipo de estampado que se le hace o un estampado o como un tipo casi de repujado que se logra y que depende de cuánta goma, hay un tipo de goma que se llama bola, eh, eh, creo que en español, es ball en inglés, B-O-L en inglés, no sé en español cómo se dirá, pero es como un tipo de goma, como una pasta, que es lo que se usa para precisamente pegar el oro, pero dependiendo de cuánto de eso le pones debajo, podés generar esta textura, ¿verdad? Entonces, a ver si alguien me lo puso ahí. Intaglio, no, no. Sí, bueno, intaglio es el proceso, pero el material es el que no sé es como un tipo de casi como goma arábica, pero no es, que hay por debajo de el, la hoja de oro que permite que llegue a tener, si se le hace el intaglio encima, la textura que se logra. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de ver obras de este periodo, o sea, una de las cosas que a mí me parece más fascinantes es ese nivel de detalle, ¿verdad? Em, Aquí lo pueden ver también alrededor de la aureola de la Virgen. Y el interés que tiene Simone Martini en el textil, en los patrones del vestido, del manto del ángel. Aquí es un detalle de lo que anda puesto el ángel. Y lo que es súper interesante es que hace también referencia a unas telas bastante suntuosas que llegaban del Oriente, o sea, de China, de Bizancio, perdón que ahí está cortado, pero que son telas que aquí pueden ver un ejemplo de una tela original y que vemos cómo él está replicando a ver, lo suntuoso. Podríamos decir que la Virgen pues no necesariamente debería de estar tan suntuosamente vestida, pero ni los ángeles necesariamente, pero bueno, aquí definitivamente percibimos esa delicadeza, esa elegancia que es parte de lo que estaba haciendo Simone Martini. Em, entonces, tenemos Simone Martini por un lado, pero también tenemos los hermanos Lorenzetti, que son parte yo diría, los que van a generar obras que suelen ser un poquito más hacia lo renacentista, como es el caso de esta imagen que, que, que había estado, o sea, que estaba dentro de la Gran Catedral en Siena. Sigue estando en la Gran Catedral de Siena. Y lo interesante es ver cómo esta es una escena del nacimiento de la Virgen, pero cómo hay un deseo de darle más una sensación de como cotidianidad. Entonces, aquí y también la arquitectura y el interés en la perspectiva y cómo además es interesante ver cómo la arquitectura que vemos de fondo es pues reflejo del periodo gótico, ¿verdad? Entonces vemos una arquitectura que no es la arquitectura, ahí sí, no es la arquitectura del periodo en que había nacido la Virgen, sino que está situando esta escena bíblica entre figuras que podrían estar asemejando una escena cotidiana de la realidad de Siena en ese momento, ¿verdad? Entonces, este interés en cómo integrar el componente narrativo, pero dotarla con algunos elementos que podrían ayudarle tal vez al espectador insertarse dentro de esa escena, ¿verdad? Em, entonces, sentimos mayor tridimensionalidad, o sea, el espacio, la forma en que retrata ese espacio, los cuerpos, ojo, esos volúmenes, ojos como caen las telas, ¿verdad? Entonces entendemos que hay ya hacia mediados del siglo XIV mucho interés en
volumen de los cuerpos, ¿verdad? Esa masa corporal, que se sienta esa masa corporal, que esas figuras están sobre un suelo, ya no están flotando, ya no están en un campo celestial, sino que están además en un campo que se parece o se asemeja a la de este lugar. Pietro Lorenzetti tiene un hermano que también pinta, que se llama Ambrogio Lorenzetti, y esta es una imagen que también nos permite entender ese, pues más bien me callo yo para preguntarles a ustedes qué sienten, qué perciben. Sé que aquí les puedo no pude encontrar una imagen de mejor calidad y sí me interesaba que pudieran ver el de como que más de cerca la escena, entonces perdón que es un poquito borrosa, pero ¿qué ven, qué sienten, qué perciben, qué cambios hay? La perspectiva en el piso, cómo se ve de lo más bien, Sí. y el volumen en los brazos me imagino que es el sacerdote, ¿no? Ujú. Sí, que tiene al niño Jesús acá en sus brazos. Entonces sentimos, percibimos esos volúmenes, em, se ve una perspectiva geométrica, pero todavía no se había logrado, entonces, o sea, todavía no se había inventado específicamente, por lo que probablemente si uno fuera a hacer, o sea, llevar las ortogonales para atrás, tal vez no calzarían con un punto de fuga como deberían, pero sí es súper convincente el espacio, ¿verdad? Definitivamente. A mí esta es la escena que a mí me encanta, como aquí ya tenemos un niño Jesús que es un bebé, se está chupando los dedos, no sé si pueden notar ese detalle, pero ahí está como chupándose los dedos el bebé y como que parece que los piecitos como que los está moviendo, ¿verdad? Precisamente lo han llevado a presentarlo a la iglesia, esta es la Virgen, este es como el manto en el que llevaba el bebé envuelto y pues aquí vemos ese interés, además que de cierto modo, aunque las columnas no se asemejan tanto, sí, ojo cómo la arquitectura, ojo el techo, se dan una idea de cómo es estas bóvedas de crucería, ¿verdad? Que se encuentran en la catedral y que están integradas dentro de estas escenas, ¿verdad? Entonces, eso también es súper interesante, es como una inventiva de querer situarlos en la actualidad, aunque pues el caso anterior, sí podríamos decir que estaban vestidos, algunas de las figuras vestidas a la moda del periodo, en este caso pues parecen, ¿no? Como tal vez unos mantos más sueltos, unas túnicas más sueltas, pero bueno, percibimos ese deseo de impregnarle a los cuerpos ese volumen, ese naturalismo, al espacio, con esa creación de profundidad, ¿verdad? Que sentimos, ese interés en la observación que vemos a partir de este bebé, ¿verdad? De que ya no es un señorito, sino que es un bebé chupándose los dedos. Em, y bueno, son las 4:11. La última de las obras es bastante lo que voy a enseñarles, pero es este otro espacio que me parece magnífico, también en Siena. Esta es la sala de paz, pero que básicamente es también conocida como el Salón de los Nueve, porque ahí se reunía este consejo de gobierno. Entonces, ojo qué interesante que mandan a hacer este consejo, este fresco sobre la pared, que se llama la alegoría del buen gobierno, efectos del buen gobierno en la ciudad y el país, y alegoría y efectos del mal gobierno en la ciudad y el país. Entonces, dentro de una escena vemos aquello que es lo que sucede en un buen gobierno y lo que sucede en un mal gobierno. Entonces, eh, aquí es mirando hacia el buen gobierno. Ay, perdón. Aquí podemos ver a uno de los lados que este es el detalle de la justicia,
en el lado de la alegoría del buen gobierno. Entonces, vuelvo un toque nada más para que puedan ver a dónde está situada la justicia. La justicia tiene como que sale de ella, ojo como ella tiene sus manos en esta balanza, se está repartiendo como las condenas y demás. Sale de aquí este mecate por el lado de los buenos, se puede decir, que la concordia va a recibir y la va a pasar entre estos señores que son como los representantes del buen gobierno. Em, Y dentro de esa misma escena o el lado de la alegoría, esto me encanta, que es el detalle de la figura de paz, o sea, la alegoría de paz perdón que estoy saltando tanto, pero quiero que puedan ubicar a dónde está ella, ¿verdad? Entonces hay diferentes elementos de estas virtudes que se encuentran acá. Y aquí, de este lado, esta es la única que les voy a enseñar, creo, de este conjunto que me encanta porque ella es la paz. Y ojo como la paz sí tiene esta ramita de un olivo, ¿verdad? Y tiene el olivo en el pelo, pero también ella está recostada encima de de un atuendo, un traje militar. Entonces, lo interesante es ver cuando todo está bien en el gobierno, la paz puede estar tranquila y puede estar ahí acostada y no se tiene que vestir para la guerra. Esta es la escena, la mitad de esta gran pared de que es efectos del buen gobierno en la ciudad. Entonces, un lado era la alegoría y estos son los efectos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenés un buen gobierno, cuando tenés un buen gobierno en la ciudad y en el país? Entonces, pues, este es en la ciudad. ¿Verdad? Aquí podemos ver todo aquello que está pasando en la ciudad, en una ciudad que está bien gobernada, las cosas funcionan, la gente está feliz, el comercio se da. Aquí vemos cómo hay mujeres que están en la calle bailando, tocando música, cantando. Aquí vemos el zapatero, él está haciendo su negocio, la gente llega a comprarle sus zapatos. em, Aquí sigue, o sea, hasta aquí era el zapatero, aquí siguen otros comercios, otras personas que vienen a hacer trueque o a hacer diferentes tipos de actividades. Todos están diligentes, todos están trabajando, ¿verdad? De una forma activa, nadie está vagueando por las calles. Los edificios están en construcción, ¿verdad? Entonces es una ciudad que crece. em, y ese es la pared, perdón, nada más para que puedan ver aquí claramente, aquí eran estos señores que están construyendo, ¿verdad? Entonces se dan una idea de cómo está la ciudad. Esta es la pared de que pues encierra el muro que encierra la ciudad y entonces ahora aquí estamos viendo qué pasa en el país o el campo y en el campo pues tenemos también armonía. En este caso tenemos figuras que pueden entrar y salir libremente, entonces pueden salir estas figuras como aristocráticas a caballos o salen tranquilamente. Llega el señor que viene digamos, a vender su cerdo a la feria. Entonces todo está bien, hay como armonía. En el campo también hay armonía. Vemos diferentes periodos de, o sea, aquí están cultivando, están cosechando, son diferentes momentos que vienen a representarse. Obviamente eso no sería la realidad porque pues en algunos están sembrando, en otros están cultivando, en otros están cosechando, pero bueno, son los efectos del buen gobierno. Además, algo que es interesante de este fresco es que el artista, Ambrogio Lorenzetti, em, había salido estas son las colinas, este es el campo de Siena. Entonces, además, hasta que se podría considerar esta imagen no solo una de las pocas obras no religiosas de gran tamaño, así como también se podría considerar entre los primeros paisajes, porque a fin de cuentas es un paisaje del entorno de Siena. Aquí dice la figura de seguridad.
O sea que sin miedo cada hombre puede viajar libremente y cada uno puede labrar y sembrar. Mientras esta comuna mantenga todavía a esta señora soberana que ha despojado a los malvados de todo poder. Entonces, ese es el lado de los buenos, ¿verdad? Y si cruzamos al otro lado, entonces de este lado tenemos la parte que es la alegoría y los efectos de este lado del mal gobierno. Entonces, ya ahí lo pueden ver de frente. Esta es la figura de la tiranía, es terrible, ¿verdad? Entonces, si anteriormente teníamos pues la alegoría de la paz, la justicia, de la concordia, aquí esta es la alegoría del tirano. Em, entonces, bueno, cuando él manda, las cosas no van bien. Podemos compararlo entre la justicia y la tiranía. Em, y bueno, ahí está acompañado por todos la avaricia, el orgullo, la vanidad, la división, la guerra, la furia, el fraude, ¿cómo se dice? Treason, es como corrupción, crueldad. Entonces, todos esos son todos los que acompañan al tirano. Entonces, esta es la parte de la alegoría a la pobre justicia que la habíamos visto anteriormente, que estaba bastante bien, ¿verdad? Aquí está la justicia, pues a la justicia la han amarrado y pues casi que la están torturando. Ahí está la justicia toda, eh, pues amarrada. ¿Y qué es lo que sucede en la ciudad? Vemos que la gente se pelea, vemos que hay destrucción, vemos que, o sea, aquí tal vez es difícil de ver, pero hay estas dos figuras que están como peleando violentamente. Vemos que los edificios están en ruinas, ¿verdad? Se está quebrando todo, la gente sufre, están aquí arrestando a una pobre mujer, este otro que se está muriendo de hambre en la calle, en el campo las cosas se están quemando, las casas se queman, no hay cultivos, los soldados están por doquier, ¿verdad? Entonces es una escena terrible. Y, y bueno, en este caso, por este lado dice el terror, porque cada uno busca solo su propio bien. En esta ciudad la justicia está sometida a tiranía, por lo que este camino nadie pasa sin temer por su vida, ya que hay robos fuera y dentro de las puertas de la ciudad. Entonces, me parece súper interesante y que hace referencia precisamente a, creo que hasta ahí llega, creo que la última imagen que les quería enseñar, ajá. Es súper interesante considerar cómo y lo vamos a abordar la semana entrante aún más, pero cómo las ideas del humanismo, cómo el uso de la razón, cómo esta expansión del conocimiento a través de las universidades, por ejemplo, cómo esos cambios en la sociedad los vamos a ver integrados dentro de ciertos espacios políticos también. Entonces, súper interesante ver cómo el arte puede ser parte de ese pues esos cambios sociales, ¿verdad? Y ese interés en poder generar una sociedad mejor y donde las personas también son parte de esa búsqueda del mejoramiento, ¿verdad? Entonces, durante el Renacimiento vamos a ver, y en este espíritu humanista, que la idea es desarrollarse, que cada quien pueda llegar a desarrollarse tanto las ciudades como los individuos dentro de esas ciudades, ¿verdad? Entonces, bueno, seguiremos con eso, con todo este tema la semana entrante. Em, no sé si alguien quería decir, comentar algo, déjame ver acá en el chat. Rubén, me parece que hay un cambio de una directa iconografía a una actitud más narrativa, como un texto más amplio en vez de solo una imagen contemplativa. Definitivamente, o sea, porque aún con el ejemplo del Giotto, de la capilla de Scrovegni, con los frescos de Giotto, igual vemos eso mismo, que es un componente, un aspecto mucho más narrativo de contar la historia y que eso va de la mano con aquello que les había dicho de cómo los mismos clérigos se están dando cuenta de la importancia de eso, del storytelling, ¿verdad? De este componente narrativo, en vez de simplemente, pues, esta contemplación tal vez un poco más pasiva ante una imagen icónica.
¿verdad? O simbólica, que pues de ahí tenemos que nosotros fabricar todas nuestras ideas. En este caso, pues la idea es casi como que el artista le está dando al público un poco de esos detalles para que puedan imaginarse de mejor manera las escenas, sean bíblicas o sean alegóricas, como en este caso. Preguntas, dudas, comentarios. Este último, a mí me encanta este fresco en esta sala. Sé que lo pasé un poco rápido, pero no sé si querían volver a ver alguna imagen o algo que les haya llamado la atención. Ok, listo, chicos. Entonces, voy a cerrar la clase volviendo a asignarles esto. Ya esto lo habíamos repasado cuando vimos el programa. Sin embargo, pues quería volver a reiterar cuáles son las expectativas para este trabajo. Ya he notado que algunos de ustedes han seleccionado, sin embargo, les tengo que pedir, bueno, hay uno en particular y no me acuerdo ahora quién la había puesto, pero de Tiziano, porfa, aseguren que las obras sean del siglo XV. En algunos casos hay algunos artistas o algunas obras que dicen siglo XV y XVI. Porfa, no me seleccione una obra del siglo XVI. Alguien ahora más bien pueda, déjame, ya, ya, un segundito nada más para decirles ahí. Em, sí, marqué en rojo a la selección de Tony, de Sí, mi acabo, Antonio. acabo de Ajá. revisar, yo me di cuenta que fui yo. Y nada más, yo no sé, es que a veces uno está haciendo se mete y empieza como a buscar y pueda que salgan los parámetros de la búsqueda. Entonces, porfa, nada Ujú, más aseguren que estamos trabajando con una obra que efectivamente es del siglo XV. Como les digo, claro. bien, el de El Bosco, sé que el Jardín de las Delicias sí, 1490, pero no estoy segura la tríptica de la adoración de los magos. Habría que nada más confirmar que esa no es del siglo XVI, ya le digo, porque a veces lo que ponen es siglo XV, siglo XVI, por lo que salió tal vez la obra no, ese está bien, es 1494. Entonces estamos bien. Entonces, bueno, eso nada más, por favor, aseguren que sean del siglo XV. Y básicamente, este es un trabajo que pueden hacer individualmente o lo pueden hacer grupalmente, máximo de tres, preferiblemente que sean parejas. Pero bueno, también podrían ser tres si desean. Yo les voy a poner la fecha en que les toca presentar, dependiendo de la selección que han hecho. Em, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues básicamente el análisis de una obra de arte de alguna de estas dos colecciones. Ya está dentro de aula virtual, ya está de mediación virtual, ya está habilitado el enlace para la entrega de esta tarea. Cuando le hacen clic, ahí van a poder acceder, están todas las instrucciones nuevamente y ahí están los dos enlaces. Entonces pueden acceder los enlaces tanto por medio del programa así como por medio del enlace de la tarea. ¿Y qué es lo que tienen que tener? Pues introducir, siempre es importante introducir brevemente qué es lo que van a estar trabajando, aludiendo a lo que, perdón, van a analizar, perdón que no está terminado ahí. Entonces, ¿cuál es la obra y a qué colección pertenece? Y si se sabe la procedencia, cómo llegó a esa colección, pues excelente. ¿Quién la pintó? ¿Cuál es el artista? Una descripción inicial breve de qué se ve en la imagen. Luego, una biografía del artista, su vida, su formación, quiénes eran sus mecenas, cuáles habrán sido sus viajes, cuáles son algunas obras importantes, cuáles son las características del estilo del artista. Y luego, eso como más general, y luego ya entrar dentro de un análisis formal de la obra seleccionada. Entonces, estos serían los componentes formales, los elementos de diseño. Luego, hacer un análisis temático de la obra, o sea, una discusión del tema, la función, los símbolos que vemos ahí, de qué se trata, la contextualización de la obra,
Entonces, cómo la obra se relaciona a su contexto histórico, político, artístico, religioso y o social, etcétera. No pretendo que vayan a abordar todo eso, porque sería un montón y hay mucho que se puede investigar sobre muchas de estas piezas, pero ustedes, ¿de qué manera, o sea, cómo lo contextualizarían? Si es en el caso, o sea, pueden abordar la parte política y la parte artística, o pueden abordar la parte más religiosa, o pueden, entonces, dependiendo de cómo ustedes desean contextualizar para mejor entender el impacto que pudo haber tenido la obra en su momento. Em, y luego una reflexión crítica sobre la obra, o sea, la impresión o perspectiva final que tiene usted o ustedes sobre la obra después de haberlo analizado profundamente. ¿Esto qué significa? Es tomar la información presentada e interpretarla bajo sus propios criterios. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué ideas se le han formado en la mente durante la lectura? ¿Cuáles conexiones hizo entre esta obra y otras obras, artistas, temas, periodos, etcétera? Y pues esta es la parte personal, este es el lugar donde ustedes meten su propia perspectiva. Toda obra integrada a la presentación debe ser identificada. Entonces, por ejemplo, si incluyen algunas obras cuando abordan las características del estilo del artista, pongamos que nada más quieren poner algunas imágenes, eso estaría súper bien, pero por favor aseguren de identificar la obra. Entonces, eso incluye pues el artista, el título de la obra, la técnica, materia, la técnica o materiales, la fecha, las dimensiones y la colección. La colección es el museo en donde se encuentra la obra. Em, Cuando hacen las presentaciones, por favor, prefiero que no me usen esas plantillas que tienen muchos elementos decorativos, sino que dejen como fondos relativamente lisos y que me hagan las imágenes lo más grande posible. Em, em, entonces, eso sería en relación a eso. Bibliografía al final de la presentación y no se entrega un trabajo escrito, nada más para que tengan eso claro. Y bueno, esta es la rúbrica, se va a tomar en cuenta pues que introduzcan la obra, que aborden la biografía del artista, que resuman las principales características del estilo personal del artista y luego ya el análisis formal, el análisis temático, el análisis contextual, cuáles son sus conclusiones críticas y también se toma en cuenta pues que la idea es que ustedes hablen usando sus propias palabras, que no me vayan a leer todo el texto, ¿verdad? Y que bueno, ahí le hicieron una búsqueda de inteligencia artificial y me leyeron todo lo que les salió, porfa, no. Sino que más bien ustedes nos van contando sobre eh, pues su análisis. El audiovisual, que sea atractiva, clara, sin errores ortográficos, que las imágenes, como le digo, sean lo más grandes posibles y que incluya la bibliografía al final. Entonces, eso es dentro del programa y dentro del enlace de mediación, hay también una guía sobre el análisis, sobre cómo analizar una obra de arte. Entonces, tienen también esa guía que les pueda ayudar para abordarlo, solo que no quería pues integrarlo acá ahora porque es un poco extenso, pero ahí por favor fíjense dentro de mediación o dentro del programa en ese guía que les va a dar como una orientación hacia cómo se hace un análisis de una obra de arte por si se sienten que necesitan un poco de apoyo en relación a cómo se hace eso. ¿Preguntas, dudas? Sí, Alicia. Nada más, más o menos como cuánto tenemos que durar en ese análisis. 15 minutos. Perdón que no Ok. lo... Sí, sí, aproximadamente como unos 15 minutos. 15, sí, 15 minutos, más o menos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Una consulta. ¿Te Sí, podría hacer una presentación pregrabada? sí. Si lo hacen pregrabado, entonces por favor súbanlo a YouTube o súbanlo a Drive o algo así. Em, no me lo suben a mediación porque pues se cansa. Más bien voy a editar los ajustes de una vez para que puedan subirme un enlace. Em, Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o pregunta?
Listo, chicos. Bueno, libres, feliz inicio de semana. Nos volvemos a ver la semana entrante. Nada más déjame confirmar una cosita, que es, sí, las primeras presentaciones van a ser dentro de 2 semanas, nada más para que sepan. Entonces, para el 31 de marzo serían las primeras presentaciones, el 7 de abril y luego habrán otras en el 28 de abril y el 5 de mayo. Entonces, nada más para que se den una idea de cuándo empiezan a tocar eso. ¿Ok? Y yo ahí, como les digo, les voy a poner en el enlace de la hoja de selección la fecha que les toca presentar. Listo, chicos, cuídense mucho.